Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Hoy estamos recogiendo los frutos de la muerte de un mártir, diácono San Lorenzo. Dice la leyenda que murió asado en una parrilla. Hermanos, en los mártires se va cumpliendo lo que Jesús nos está diciendo en este Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esa tierra es la situación adversa que se presenta. Esa tierra es este mundo contrario a Dios y que por lo tanto tenemos que morir a Él. Y morir a Él significa morir a nosotros mismos. Perder mi vida significa abandonar mi forma de vivir, según mis deseos, según mi gusto, según mi voluntad. Morir entonces significa dejar que Dios obre en mí para yo dejar de obrar según yo. Entonces, cuando estemos muriendo a nuestros deseos, a nuestra voluntad humana, estaremos resurgiendo a una vida nueva. Ese es el fruto, la vida nueva. Una vida nueva en Dios. El que se ama a sí mismo se pierde. Es decir, el que vive de acuerdo a sus gustos, a su voluntad humana, a como a él le parece, ese pierde su vida. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna, es decir, aquel que renuncia a lo suyo, a su manera de querer vivir la vida y vivirla según Dios, ese va a guardar una vida en abundancia para la eternidad. Eso fue lo que le pasó a los santos, a los mártires, y eso hoy nos sigue pasando a nosotros. Todos tenemos que ser mártires, y así no tiene que ser mártir de sangre, pero sí tenemos que ser mártires para ir sacrificando en nosotros aquello que nos impide dar fruto, aquello que impide que la vida divina crezca en nosotros, los pensamientos, las miradas, los deseos, las obras, los pasos, el sentir, todo aquello que sea contrario a Dios, que corresponda solo a mi gusto, a mi voluntad, hay que martirizarlo, hay que destruirlo, para que muriendo todo eso pueda nacer en nosotros el fruto divino, la vida divina. Hay que vivir entonces, hermanos, no según nuestra voluntad humana, sino según la voluntad del Padre Celestial.
El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A veces queremos glorificar a Dios, amarlo, alabarlo, repararlo. Pero no se trata de una oración externa. No se trata de una música, de una actitud exterior. Se trata de un seguimiento. El que me quiera seguir, que me sirva. ¿Y cómo podemos servir al Señor? En su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Ese es el verdadero servicio a Jesús. Ese es el verdadero discipulado. Conocer su voluntad y hacer y vivir en su voluntad. Y entonces estaremos con Él para siempre. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Recibiremos el fruto total y definitivo si estamos en Dios y para Dios, si renunciamos a nosotros mismos para vivir solo en su querer, en su voluntad, recibiremos lo más grande, al Padre Celestial. Es decir, volveremos nuevamente a casa. Así como la parábola del hijo pródigo, este hijo volvió nuevamente a casa y ese fue su mayor regalo, esa fue su mayor felicidad. Mientras lo tuvo todo, no tuvo nada, estaba perdiendo su vida, pero empezó otra vez a recuperarla cuando pensó en el Padre, cuando puso su mirada hacia la casa del Padre y cuando emprendió el camino hacia el Padre. Y el Padre lo acogió en su casa, en su ser, lo abrazó y lo amó. Ese es el premio que el Señor nos quiere dar. Aquel mismo premio que perdimos por Adán y Eva, regresar entonces al paraíso, a la casa paterna, unidos perfectamente al Padre, como lo está nuestra Reina y Madre María. ¿Gracias a qué? A que la voluntad de Dios reina y domina perfectamente en ella. No hay nada de ella, todo en ella es de Dios. En ella se da el fruto más perfecto y pleno, que es esa unión perfecta con el Padre Celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.